sobre la crisis inmobiliaria que ocurrió en Estados Unidos. Nuestro trabajo tiene como objetivo mostrar las razones acerca de la crisis que ocurrió y de sus repercusiones productivas e internacionales. Como se conoce, Estados Unidos es uno de los países que ha reducido sus barreras comerciales y coordina con otros el sistema económico mundial. Históricamente, Estados Unidos es un país convencido de que el comercio promueve el incremento económico, la estabilidad social y la democracia en estados individuales. Además, promueve las buenas relaciones internacionales. ¿Por qué se generó la crisis financiera en Estados Unidos? La crisis financiera se originó debido a que los grandes bancos no tenían un sistema adecuado de gestión de riesgos y unas políticas de compensación. Esto a su vez incitaron a prácticas como el empaquetado de deuda insolvente, que se vendía como un producto beneficioso. Caso subprime. La crisis subprime tiene su origen en Estados Unidos y se vincula con los problemas de pagos de créditos hipotecarios entregados a individuos de alto riesgo. Eran hipotecas basuras porque se concedieron a personas que no tenían el sustento económico para pagarlo. Mientras el mercado de la vivienda crecía sin sentido, parecía un negocio rentable. Esto finalmente aconteció en la crisis mundial conocida mayormente con el nombre de subprime. Las consecuencias inmediatas fueron el incremento de las tensiones en todos los mercados financieros, una reducción drástica de la liquidez y una contracción del crédito. Crecimiento del PBI. De acuerdo al gráfico que se muestra, la escala del porcentaje del PBI se va reduciendo desde el año 2006 hasta el año 2009, el cual es su punto más bajo, debido a la crisis económica de las hipotecas subprime. De esta manera, los negocios en Estados Unidos como el resto del mundo también se ven afectados. Además, significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. Crecimiento del PBI per cápita. El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre de algún modo el nivel de riqueza o bienestar de ese territorio en un momento determinado. En el caso del gráfico que se muestra, Estados Unidos muestra las distintas elevaciones que tuvo el PIB per cápita a lo largo de los años, en especial de 2006 a 2009, debido a la crisis de la burbuja inmobiliaria. Según la gráfica mostrada, desde el año 2006 al 2009, la deuda comercial de Estados Unidos se incrementó. Durante ese tiempo, se inyectaron un gran porcentaje de millones de dólares para aumentar su PBI debido a la crisis de las hipotecas subprime que padecía el gobierno americano. Según la gráfica del índice de empleo, desde el año 2006 hasta el año 2009 hubo un porcentaje decreciente del empleo en Estados Unidos debido a la crisis financiera que tuvo alcance a bancos, empresas del sector inmobiliario, entre otras, a quebrar en todos sus activos y entrar en bancarrota. De esta manera, el número considerable de personas que trabajaban para estas compañías perdieron empleo, aumentando el número de desempleados, que hasta ese entonces cayó en su punto más bajo en el año 2008. De acuerdo a la gráfica mostrada, se puede observar cómo el déficit exterior de Estados Unidos se incrementó debido a la mala imagen que tenía en el extranjero por el caso de las hipotecas subprime. Esto les causaba una reducción a sus exportaciones, por lo tanto, había un mayor volumen de importaciones del resto del mundo frente a un menor volumen de exportaciones al resto del mundo. De acuerdo a la gráfica mostrada, se puede observar cómo el déficit exterior de Estados Unidos se incrementó debido a la mala imagen que tenía en el extranjero por el caso de las hipotecas subprime. Esto les causaba una reducción a sus exportaciones, por lo tanto, había un mayor volumen de importaciones del resto del mundo frente a un menor volumen de exportaciones al resto del mundo. En el gráfico mostrado nos indica en cuánto aumentó la tasa de crecimiento del desempleo desde el año 2006 al 2009. Además, nos muestra a detalle las variaciones que se presentó año tras año debido a la crisis de la burbuja inmobiliaria que hubo en Estados Unidos, cuando cayeron a la quiebra miles de compañías, dejando a varias personas sin empleos y sin hogar. La inflación de Estados Unidos. Durante el 2006, la política monetaria de Estados Unidos mostró un comportamiento de tendencia al alza. La política monetaria contractiva, con ello dio lugar a una contracción de la demanda agregada. A inicios del 2007 se mantuvo dicho comportamiento, razón por la cual los precios se elevaron más, llegando finalmente a un crecimiento decreciente. Índice de competitividad. Con respecto al indicador, este considera la forma de administrar los recursos de los cuales dispone, generando de esa manera bienestar a la población.
Se analiza la competitividad a través de 12 variables. Primero, instituciones. Segundo, infraestructuras. Tercero, entorno macroeconómico. Cuarto, salud, educación y primaria. Educación superior y formación. Eficiencia del mercado de bienes. Eficiencia del mercado laboral. Desarrollo del mercado financiero. Preparación tecnológica. El tamaño del mercado. Certificación de materias de negocios. Y por último, innovación. Respecto al otro indicador es porcentaje bajo la línea de pobreza. Este indicador no muestra cómo los países han logrado avanzar, pero aún existe cierto porcentaje de población en general que se encuentra bajo la línea de pobreza, el cual es un margen que se considera los ingresos de las personas por debajo de lo normal. Este porcentaje para el año 2008, el 13,2% vivía en umbral de la pobreza. Para el año 2009 el porcentaje aumentó en 14,3%. Con ello, Estados Unidos en crisis. Medidas de impulso de la demanda agregada. La política fiscal. Estados Unidos tiene una política que permite el pleno empleo, con lo cual logra incrementar el PIB sin incurrir en altas tasas de inflación. A pesar de ello, el gobierno mantiene deudas por déficits pasados, lo cual logra cubrir con dinero prestado por el endeudamiento externo. La política fiscal, en ese sentido, ha empleado al gasto público y a los impuestos como principal instrumento para evitar el revuelo social y crispación económica, pero no generó reactivación económica. El impacto sobre el nivel de precios. De acuerdo a la información planteada, el nivel de precios aumenta debido a las políticas fiscales y monetarias que aplicó la Reserva Federal para que éstas se mantuvieran a flote en estado creciente y no decayeran antes de la crisis. En 2008 se espera elevar las tasas de interés, pero para los años 2009 el entorno fue distinto de la crisis financiera que azotó el país y generó problemas que terminaron calificando al país como riesgoso. Las actividades más vulnerables a estos cambios, como el sector industrial y el mercado de divisas. Un punto es, los expertos ponen fin a esa crisis en junio de 2009. El país durante la época tuvo duras caídas en su economía afectando al resto del mundo. Sin embargo, ante la adversidad con la crisis hipotecaria, la Reserva Federal supo administrar bien sus políticas monetarias y fiscales, que le permitieron salir a Estados Unidos del hoyo que se encontraba en ese momento. En la siguiente imagen se puede observar que en el 2006 la inflación de Estados Unidos fue de 3,23%, en el 2007 fue 2,85%, en 2008 ascendió a 3,84% y en 2009 fue 6,36%. El tipo de cambio de la moneda de Estados Unidos frente al euro ha mostrado algunas fluctuaciones. Sin embargo, según el gráfico, se puede observar que desde el año 2006 al 2007 la moneda se seguía apreciando, pero a partir del año 2007 al 2009 se ha visto depreciado la moneda del euro y el dólar americano fue ganando valor. Esto como medida de reserva para hacer frente a la crisis ocurrida durante el 2009. Con el incremento del tipo de cambio, también hubo incremento en el precio de los barriles de petróleo y de los productos básicos. Se logró recuperar a Estados Unidos de la crisis. Tasa de referencia interbancaria. Lo más destacado para el periodo de análisis es que para el año 2008 la tasa de referencia de interés en Estados Unidos bajó a 0% y durante todo el periodo de análisis la tasa de interés fue bajando, con lo cual se puede considerar que Estados Unidos optó por una política monetaria expansiva, generando un mayor nivel de gastos, exportaciones, inversiones, los préstamos por parte de las empresas y por parte de las personas. Tasa de encaje. Para la fijación de la tasa de encaje legal en Estados Unidos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Se tienen dos tipos de tasas, tanto para los depósitos a plazo fijo como para los depósitos a la vista. Los depósitos a plazo fijo son las cuentas de ahorro, mientras que los depósitos a la vista hacen referencia a las cuentas corrientes que utilizan las empresas para poder realizar operaciones de pago a sus proveedores, o también puede ser interpretado como el dinero que utilizan las personas para realizar operaciones de pago o a través de su uso de las chequeras. A partir del año 2006, la tasa de encaje legal por parte del Banco Central de Reserva, o llamado Reserva Federal de Estados Unidos, fue fijado en 10% y 0% para los depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo, respectivamente. Reservas internacionales. Estados Unidos ha incrementado un nivel de reservas internacionales durante todo el periodo de análisis, sobre todo en el año 2009.
con el objetivo de hacer frente a la crisis y para usar parte de ello en el pago de las deudas que ha contraído con las entidades financieras por el tema de la noche negra ocurrida producto de la crisis mundial. Variables adicionales para tomar una decisión de inversión. Estados Unidos tuvo altos rendimientos en los bonos durante el año 2006, pero a medida que se iba acercando el año 2008, se presentaron problemas para la crisis financiera, con lo cual los rendimientos bajaron. Incluso las calificaciones por parte de las entidades de riesgo empezaron a bajar. Estados Unidos empezó a tomar medidas que se vieron reflejadas en los precios de las reservas y en las acciones de las empresas más representativas como las de la tecnología y de los productos básicos, como el café. Mercado de divisas. En este mercado básicamente vemos la guerra en el cambio de los precios del dólar respecto de otras monedas, como por ejemplo el yen, el euro, etc. Las políticas aplicadas como fiscal y monetaria impulsaron la caída del dólar en el año 2008, caída del tipo de cambio. Con ello se debilitó la economía de Estados Unidos, dando paso a una medida proteccionista. De esta manera la economía realiza una intervención monetaria para elevar el tipo de cambio en otros países y de esa manera equilibrar la apreciación. Balance de pagos. Con un incremento del tipo de cambio se generó mayor incentivo a las exportaciones en el año 2008. De esa manera elevó las exportaciones netas y pese a que existía un déficit, generó una serie de turbulencias por el nivel elevado de déficit. Las inversiones registradas en la cuenta financiera disminuyeron por la falta de confianza en el mercado financiero, en un contexto de incertidumbre. Mercado de dinero. La moneda de Estados Unidos es el dólar, el mismo que fue inyectado en el periodo del 2007 al 2009. Aproximadamente equivalente al 35% del PBI, periodo en el que Obama respaldó tal actividad para generar liquidez al sistema financiero. A esta acción tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos se le conoció como el Programa de Alivio de Activos en Problemas. Conclusiones. Las caídas y quiebras de compañías y las intervenciones del gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal fomentaban la temeridad con dinero público. Mientras los grandes bancos seguían quebrando, Lehman Brothers se declaraba en bancarrota el 15 de septiembre de 2008 y el Banco de América compraba Merrill Lynch a mitad de precio. El dólar se depreciaba paulatinamente, el déficit comercial batió récords, millones de familias perdieron sus hogares y los índices de confianza del consumidor llegaban a sus niveles más bajos. Durante esta crisis, las autoridades económicas tomaron numerosas medidas: inyección de liquidez a los bancos centrales, nacionalización e intervención de bancos, ampliación de la garantía de los depósitos o la creación de fondos multimillonarios para compra de garantía de deuda o activos dañados. Los efectos de la peor crisis de la historia se viven hasta el día de hoy. No obstante, los países como Estados Unidos y demás economías desarrolladas aplican las medidas necesarias desde su política fiscal o monetaria para que esta crisis no vuelva a desatarse nunca más y no llevar al hoyo a la economía como en su momento estuvo a punto de hacerlo. Muchas gracias. En este caso queremos saber su opinión. ¿Qué opina acerca de la crisis subprime? Mira, la crisis de los bonos hipotecarios, la crisis subprime, que fue la última gran crisis que ha, digamos, afectado al mundo, es una crisis que muy parecida a las últimas que hemos tenido en el mundo, se pudo haber evitado, ¿no? Que fue realmente producto de una desregulación que hubo en el sistema financiero de los Estados Unidos, que generó pues que se le diera créditos a personas que no podían sustentarlo, y luego este mal se vuelve endémico cuando los bancos de Wall Street comienzan a vender estos bonos, que luego se les llaman bonos basura, a diferentes bancos en el mundo. Entonces, ¿qué opino de la crisis? Que pudo evitarse, que tendríamos menos problemas si es que no hubiera habido tanta desregulación en ese sentido, y que como otras crisis pues es una burbuja que se va hinchando hasta que en algún momento termina reventando. Ok, ya. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo usted cree que esta crisis afectó al Perú? La crisis afecta al Perú un poquito con retraso, ¿sí? Cuando la crisis se desata 2006-2007, se cae Lehman Brothers en Estados Unidos, esto comienza, se vuelve un castillo de naipes, empiezan a caer otros bancos en Wall Street y como consecuencia también comienzan a caer bancos en Europa y se genera la crisis inicial, primero en Estados Unidos y luego en Europa. Pero luego, como cualquier otra crisis, va expandiéndose al resto del mundo y cuando llega a Asia es que el Perú siente la pegada más fuerte. Estamos hablando del año 2009 más o menos, casi 2 años después de que se desata la crisis como tal.
porque básicamente nuestras exportaciones se ven reducidas. Al tener problemas los países que nos compran, evidentemente la demanda de nuestros productos se reduce y las exportaciones del Perú también se reducen. A esto hay que sumarle que la inversión extranjera directa también se ve disminuida y a Perú le llega con retraso la crisis, pero llega, finalmente llega. Ahora, en el caso peruano se aplicaron políticas contracíclicas para evitar que la crisis terminara golpeando, y lo que se hace es aumentar muchísimo el gasto público en esa época para de alguna forma sostener la economía y que la crisis no terminara haciéndola caer muchísimo y que el PBI peruano no cayera mucho. Ok, muchas gracias. Cuando comienza a llegar la crisis al Perú, el gobierno peruano lo que hace es aplicar estas políticas contracíclicas y aumenta mucho del gasto público. Y al día de hoy, si lo vemos hacia atrás, vamos a encontrar algunas cosas bien anecdóticas, ¿no? ¿Qué estuvo dentro de esos gastos para enfrentar la crisis económica internacional? Por ejemplo, la remodelación del Estadio Nacional. El Estadio Nacional es un estadio antiguo y medio feo, y el gobierno central decide remodelarlo, ¿no? Entonces, ese gasto fue un gasto como, digamos, consecuencia de la crisis económica. Otra cosa que estuvo dentro de los paquetes contracíclicos para la crisis económica fue la línea 1 del Metro de Lima, o el tren eléctrico, que también fue un gasto que se planificó buscando aguantar la crisis. Y también, con todo el tema de Odebrecht que ya conocemos hoy día, ¿no? Y aparte de esto, la remodelación de los colegios emblemáticos de Lima, las grandes unidades escolares, que en determinado momento fueron remodeladas y cambiadas, también fue una parte de la política para enfrentar la crisis económica. La crisis llegó al Perú, o sea, se sintió. ¿Pudo haberse sentido más fuerte? Sin duda. Hubo un tema de gasto público también bastante fuerte para que no se sintiera, sí, pero la crisis siempre llega. O sea, esa crisis en su momento pareció una crisis muy lejana, incluso el gobierno decía que no nos iba a chocar en el año 2006-2007, pero para el 2009 terminó llegando. Bueno, con respecto a una pregunta adicional, con respecto al tipo de cambio, anteriormente, el año 2010, no sé, por ahí, estaba como 2.30 en ascenso, ahorita estamos como 3.36, 3 en ascenso. ¿Usted cree que Estados Unidos se está recuperando recientemente a partir de esos? Lo que pasa es que si Estados Unidos se recupera, lo que va a hacer es aumentar sus tasas de referencia, y lo que tenemos es que muchos de los capitales que habían llegado al Perú se terminan regresando a Estados Unidos, ¿no? Con esto generamos menos cantidad de dólares en el mercado y evidentemente el tipo de cambio va a subir. Si a esto le aumentamos que como consecuencia de la crisis, a partir del año 2009, 2010, 11, las exportaciones cayeron, la cantidad de dólares en el mercado también se reduce. Si la inversión extranjera directa se reduce, la cantidad de dólares en el mercado disponible también se reduce. Entonces tenemos un aumento del tipo de cambio bastante natural como consecuencia de la situación económica del país. ¿Es el efecto positivo o normal? ¿Cómo lo calificaría? Depende, ¿no? Si eres un exportador siempre te va a beneficiar, si eres un importador va a encarecer algunos productos. Hoy la economía peruana todavía es una economía más o menos dolarizada, la gente todavía paga deudas en dólares, por lo cual no le conviene que el tipo de cambio suba muchísimo.